Damos la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestro expositor del día de hoy. Señor vicealmirante y jefe de CENEPRED, señor Giovannini, señoras y señores representantes de las instancias subnacionales, señoras y señores del sector, amable audiencia. Antes que todo, quisiéramos expresar en nombre del gobierno suizo nuestro reconocimiento por habernos brindado este espacio para poder contribuir a esta gran iniciativa que no solo CENEPRED está poniendo en obra en Perú, sino todos ustedes quienes trabajan activamente en el tema de la reducción de riesgo de desastres. Hoy vengo a compartir lo que es el concepto regional en reducción de riesgos de desastres y respuesta rápida en los Andes. Un trabajo que ha sido realizado en forma colectiva. Hemos beneficiado de la colaboración de todos ustedes a través de consultas bilaterales, a través de reuniones como la de hoy, donde aprendemos, donde hay intercambio de información. Y lo que hoy nos trae, luego de haber hecho un análisis y un ejercicio de reflexión y ver cómo nos posicionamos nosotros en Perú y sobre todo en la región andina, en la temática que hoy nos une acá. El plan que voy a presentar hoy está articulado en 3 partes. Una primera parte donde voy a brevemente recordar un poco el contexto físico, un poco la información de riesgo existente y el contexto institucional. No son cosas nuevas realmente, pero son elementos que nos sirven un poco para actualizar y sobre todo desde nuestra perspectiva ver cómo nos vamos a posicionar en la temática. Una segunda parte, la cual está un poco enfocada a contarles un poco, para los que no sepan mucho de COSUDE y su inversión en la reducción de riesgos de desastres y respuesta rápida, todo lo que se ha hecho, no solo acá en la región de Sudamérica, sino en toda Latinoamérica. Y por último, lo que es, diría yo, la parte medular de esta presentación, y es lo referente al enfoque estratégico, y a través del cual pues vamos a presentar un poco cómo desde una perspectiva suiza se va a posicionar el hub en reducción de riesgos de desastre, los desafíos y oportunidades en base a los problemas que colectivamente identificamos. Un poco les voy a explicar cuál va a ser el setup del hub regional y también acompañado del alineamiento del hub, o sea, cuál es la realidad versus SENAI versus la Agenda 2030 y por supuesto sin olvidar el aspecto territorial. Veo que en la presentación de esta mañana todo el material que va a ser presentado ya hay un alineamiento con la realidad nacional y eso quiero recalcarlo porque es lo que nos va a servir de brújula para poder nosotros ordenar y poner en orden nuestras actividades en el transcurso del tiempo. Todos sabemos que la región andina es una de las regiones en el mundo que está la más afectada por los desastres de gran recurrencia y también así como otra serie de pequeños desastres poco menos mediatizados pero que en su conjunto en algún momento llegan a ser igual o más grande que un gran desastre. Las causas definitivamente las conocemos. Por un lado, la alta exposición a las amenazas naturales, todo lo que es terremotos, volcanes, ambos relacionados con todo lo que es la geodinámica del cinturón de fuego del Pacífico, todo lo que es de origen hidrometeorológico, en lo particular el fenómeno del Niño, y por supuesto todo lo relativo a la morfología que es propicia realmente para que se den grandes movimientos de tierra como deslizamientos, huaicos, flujos de escombros, inundaciones, etc.
pero también el nivel de desarrollo de la mayoría de los países que conforman la región andina, el cual no permite una gestión integral todavía de lo que es la reducción de riesgos. Todavía hay insuficiencias, todavía hay trabajo que realizar para mejorar ese aspecto. Y también el cual exige una persistencia de grupos pobres, vulnerables y muy expuestos en lo particular de todo lo que son las grandes áreas urbanas. Y por supuesto todo eso exacerbado por el efecto del cambio climático, el cual viene a complicar las cosas, pero también los índices de pobreza, todo lo que son los fenómenos migratorios, conflictos que están tomando una gran proporción acá en la región. Y también, y sobre todo, por supuesto, y es la temática que nos une hoy también, el aspecto o la situación de riesgo muy preocupante en la región andina. De efecto, el mapa que ustedes ven acá es el resultado de un análisis que es una actividad realizada por el IPECO, pero también con el concurso de muchas agencias de Naciones Unidas y muchos actores a nivel de países, y el cual permite calcular un índice de riesgo. El índice de riesgo un poco estimado en base a las amenazas, el nivel de exposición, la vulnerabilidad y también sobre todo la ausencia de las capacidades para afrontar los desastres, todos los que son lo que llaman en inglés los coping mechanisms. El índice va de 0 a 10, 10 siendo el más alto, y vemos que toda la región andina está aquí considerada como muy alta, perdón. El año pasado este mapa solo mencionaba Colombia como un país de alto riesgo. Entonces definitivamente el riesgo va creciendo por esos múltiples factores y es algo que se tiene que corregir, por supuesto de inmediato, sobre todo, como decía el jefe de ese plan, de cara a futuro, pues tenemos que contemplar una previsión, una planificación, la cual integre esas variables que ignoramos y desconocemos. Desde el aspecto institucional, también cosas nuevas, existen ciertos vacíos en el apropiamiento local, nacional, mejoramientos en la gobernanza del riesgo a todos los niveles. También todo lo que es el aspecto transformacional de cambio sostenible, debido a la falta de compromiso y a veces financiamientos a largos plazos. Eso quiere decir que todavía estamos en un modo reactivo. Respondemos nuestros proyectos, nuestros programas con dificultad ven más allá de un horizonte de planificación de 2-3 años. Necesitamos ver más allá. Realmente el desarrollo, la reducción de riesgos de desastres es un problema y un interés más de desarrollo que humanitario. También prevalece lo que decía el enfoque reactivo más que prevención, y otros vacíos como la insuficiencia de enfoque participativos, inclusivos, coordinación, complementariedad de acciones, sistemas débiles de monitoreo, evaluación y aprendizaje, que va a ser corregido con lo que mencionaba ese plan. Es un gran instrumento definitivamente que nos va a permitir ordenar las acciones y todo lo que se vaya presentando de cara a futuro. Pero también tomar en cuenta suficientemente la consideración, la academia, que a veces no se considera, incluso el sector privado como nuevo actor de cambio, por supuesto, en la temática, y sobre todo en insuficiencia de modelos financieros en la gestión de riesgo de desastres. Pasando ahora a lo que es la inversión de Suiza, de COSUD, de la Agencia Suiza de Cooperación en el tema de reducción de riesgos, pues la historia comienza en los 80s con un enfoque más que todo de técnico, de amenazas, de terremotos, muy técnico. Todavía no había la componente social que se incluía, y eso empezó con una inversión primera y que se hizo en Colombia con equipamiento sismológico, vulcanológico, etc. Después en Centroamérica se prosiguió esta iniciativa, pero ya también agregando un enfoque más de preparación, aportando sistemas de alerta precoz,
también para el monitoreo geológico, sismológico, vulcanológico y por primera vez en Centroamérica todo lo que es la vigilancia de tsunamis. Y después de grandes eventos como los del Mitch, se identificó la necesidad de hacer un shift, de tener un cambio radical en el aborde realmente de esas problemáticas, y fue en ese momento donde se empezó a incluir todo lo que es la componente social, que es la que realmente potencia los desastres. Las amenazas naturales ahí están, estuvieron en el pasado, siempre van a estar, pero es el nivel de exposición, es la vulnerabilidad que nosotros mismos creamos que nos aproxima a la creación de una situación de desastre. En Sudamérica, en Perú, Bolivia y Ecuador se fortaleció también ese aspecto. Unas acciones muy concretas en las cuales se contribuyó fue todo lo que es el mapeo de amenazas, todo lo que es ordenamiento territorial, la formación de profesionales nacionales, organización a diferentes niveles, el apoyo institucional para la inversión pública contra amenazas, todo lo que son desarrollos de SAT agropecuarios, sistemas de alerta temprana para peligros glaciares en Perú, fortalecimiento de capacidades para actores de primera respuesta tanto en Bolivia como en Perú. Luego, después de observar progresos económicos dando resultados en una economía saludable, Suiza se ha ido retirando progresivamente de la temática de reducción de riesgos en ciertos países. Comenzó con Ecuador en el 2009, después no es que se haya retirado, sino que hubo un movimiento de traslado de la componente RRD que había en Perú a Bolivia. Eso para maximizar las inversiones que estaban allá realizándose a nivel institucional y para maximizar también todo lo que es el mainstreaming de todas esas acciones que les estoy mencionando. Y en Bolivia, que estamos ahorita en Phasing Out, saliendo un programa de reducción de desastres que ha durado 14 años y el cual muchas de las componentes estamos explorando la posibilidad de traerlas para adaptarlas acá en Perú. Hay un gran interés, ahí hicimos un sondeo ya de la demanda acá y ya tenemos ya ciertas conversaciones realizadas y de hecho desde ya mañana empezamos a trabajar con CENEPRED precisamente para ver cómo podemos avanzar en ese sentido, en un primer momento para desarrollar todo lo que es la componente de costo-beneficio en materia de reducción de riesgos y otros temas por supuesto, y en el cual todos están bienvenidos a participar. Dicen que entre más locos hay en una fiesta, más bonitos. Entonces definitivamente todos queremos que haya ese espíritu colectivo de participación. Cada institución tiene un rol y una responsabilidad de la temática. El SINAPER está aquí y cada quien con sus fuerzas, pues precisamente de eso se va a tratar. El hecho que hayan habido cierres temporales o definitivos de ciertos programas acá en Perú, eso fue parcialmente compensado con la participación de los programas globales de la Agencia de Cooperación, con un enfoque en cambio climático y agua a partir del 2008 hasta la fecha y con perspectivas de mediano a largo plazo, y con el cual nosotros vamos a trabajar al interno también en forma muy estrecha. Muchos de ustedes conocerán el proyecto SABA, el proyecto Glaciares, que son realmente, aunque no estén intitulados reducción de riesgo de desastres, se trabaja en la reducción de la vulnerabilidad, se trabaja en la amenaza, en fin, no se necesita que esté expresamente dicho reducción de riesgos para que realmente se apueste hacia la resiliencia, y eso es lo que, una temática que nos une también. Pasando ahora al enfoque estratégico, en la parte central de esta presentación, considerando además el cierre de los programas del COSUD en la región, la presencia recurrente y la alta exposición que existe acá frente a los desastres, a las amenazas, la COSUD propuso buscar nuevas formas de cumplir con los requisitos del mensaje de la cooperación, que es una visión del 2017 al 2020.
y la cual enuncia que la reducción del riesgo de desastres es un pilar fundamental del desarrollo sostenible y ayuda a proteger a las personas y sus medios de subsistencia contra desastres y emergencias. Esta visión es una pequeña visión de una múltiple de acciones en la cual la COSUDE quiere seguir invirtiendo acá en Latinoamérica. Definitivamente, en ese sentido, para mantener una cierta capacidad de reducción de riesgo de desastres y, por supuesto, de asistencia humanitaria, respuesta rápida de RR, en caso de desastres, en la región, la ayuda humanitaria y COSUDE han confirmado la gran importancia de fortalecer el compromiso de la cooperación en esas temáticas y, sobre todo, con un enfoque en la región andina. En tal concepto, desde este año se abrió acá un hub renovado que permite volver a ratificar el compromiso establecido con los países de la región. Se escogió Perú por múltiples razones estratégicas, estabilidad, donde ocurren muchos fenómenos, donde hay ya un progreso institucional para poder hacer iniciativas cuyo anclaje sea rápido y sostenible, y por supuesto todas estas iniciativas que sean complementarias a las carteras actuales que tiene la cooperación suiza, tanto a nivel de la economía como lo que es la cooperación global. Todo esto a través de este año que se inició el hub. No empezamos de cero, definitivamente, puesto que COSUDE ha tenido una presencia acá, y sobre todo presencia en la región. Y eso significa que es una especie de hub reloaded, de hub como mejorado, que viene acá a tratar de volver a consolidar las alianzas que ya había hecho en el pasado y abrir otras, por supuesto. Así como el clima, todo eso evoluciona, pues nuestro modo de accionar también evoluciona, los actores hoy están, mañana ya no están, en fin, hay que seguir manteniendo esa dinámica de crear partnerships nuevos, consolidar los existentes para poder avanzar. En todo ese análisis de este año, como lo dije en el principio, ha sido colectivo, todo esto no hubiese podido ser realidad sin la participación y sin la colaboración de todos ustedes, y el cual nos ha llevado a identificar oportunidades en base a esas problemáticas, en base a esos desafíos, esas brechas que se han vislumbrado a través de esa reflexión. Rápidamente, tenemos dos enfoques, uno que es en su estricto reducción de riesgo de desastres, en el cual, por supuesto, todo esto no es exhaustivo, son grandes líneas que nos han llevado a esa reflexión. Bueno, para no repetir, son los problemas de origen natural, por supuesto, geodinámico. Los desafíos, pues, existen todavía insuficiencias en todo lo que es la cobertura de amenazas y riesgos, y no solo cobertura geográfica, sino también a nivel de precisión, de resolución en la escala. Y todo eso se tiene que mejorar para afinar todo lo que es el diagnóstico al final de lo que es la situación de riesgos. Lo mencionaba el viceministro esta mañana también, lo mencionaba Ceplan, todo lo que es relativo al ordenamiento territorial es muy importante también, la construcción informal. Perú, Bolivia, Ecuador, tienen más del 70% de construcción informal, empírica. Y eso, acá, por ejemplo, en Perú, cuando estamos esperando un sismo de gran magnitud, arriba de los 8 punto algo, definitivamente es una situación muy preocupante. Entonces, no solo tenemos que responder cuando hay una crisis, un terremoto, Build Back Better, no, tenemos que desde ya ver el aspecto más de la prevención y ver qué podemos hacer en esa temática. También los niveles de preparación, lo que es también capacidad de respuesta, todo lo que es el sector agua después de una crisis, hay una gran preocupación. ¿Qué va a pasar después de un sismo de grado 8.8? ¿Cómo va a quedar el abastecimiento de agua potable? Todo lo que es saneamiento, es una gran preocupación. A pesar de que hay ciertos diagnósticos del sector WASH, hay todavía muchas interrogantes en cómo vamos a manejar esa situación.
Las oportunidades para el hub, y no solo es desde una perspectiva de COSUDE que la miramos, sino realmente implementar a través de ustedes o con ustedes, es primero ofrecer la expertise suiza en esas temáticas, todo lo que es la capitalización del conocimiento de COSUDE en diferentes temáticas del ciclo, diría yo, de reducción de riesgos. Podemos también apoyar todo lo que es la cooperación sur-sur, donde CAPRAVE será un eje importante en poder hacer beneficiar de actividades a nivel de la subregión. Fortalecimiento del COEN, del SINAGER, todo lo que son aspectos también de primera respuesta, GIA, CETUSA, son instrumentos de equipos especializados en casos de respuesta, y por supuesto sin olvidar el sector privado. La otra dimensión que les mencionaba es el aspecto de la reducción de riesgos / cambio climático, que son dos temáticas indisociables y tal vez de más recurrencia acá en la región, en Perú, todo lo que son los eventos extremos más frecuentes, más intensos. Las lluvias no empiezan cuando deberían comenzar ni terminan cuando deberían terminar, y duran menos o más, siendo más intensas, menos intensas, provocando de sequías o inundaciones. No se necesita un niño en el norte para crear problemas por el alto grado de vulnerabilidad y exposición que existe. Sin olvidar los glaciares, que también pueden ser considerados como oportunidad. Ok, se está fundiendo el agua, pero a través de los proyectos multipropósitos se puede reutilizar ese recurso para irrigación, para muchos usos, para abastecimiento de agua potable, etc. Se mencionó anteriormente los friajes. Definitivamente hay que tener una visión de más largo plazo, no solo estar respondiendo anualmente a esas temáticas, a esos problemas, sino verlo un poco más de cara a futuro. PNUD está apoyando la PCM en ese aspecto y nos invitó a contribuir, a colaborar en ese aspecto. Ya tienen un concepto bien afinado, el cual precisamente se proyecta en ese sentido. El aspecto de la previsibilidad también, tenemos acciones en eso actualmente, todo lo que es CENAMI, todo lo que es información hidrometeorológica, cómo mejorar esa información, primero la data, la cual nos permite generar información o productos derivados. Eso es algo muy importante también. Y por supuesto, sin olvidar los incendios forestales, el impacto del cambio climático en la salud, agricultura, ecosistemas, etc. Bueno, todos esos desafíos son cachos similares a lo que son el aspecto de reducción de riesgo de desastres, tal vez un poco ahondando el aspecto de mejoramiento de la gobernanza, o creación de nuevas herramientas, sin olvidar la infraestructura, ¿por qué no? La gestión integral de los recursos de agua, mejorar los SAT, todo lo que es la traducción de políticas, todo lo que nos mencionó la doctora Rosti esta mañana. En algún momento vamos a tener que tomar cartas en el asunto para traducir todo eso en acciones realmente, con una planificación de corto, mediano y largo plazo. En fin, y todo eso dándonos oportunidades de transferencia de riesgo, mejorar las leyes, normas que integren la reducción de riesgo de desastres, todo lo que es los acuerdos de París, infraestructura verde, nuevas avenidas, las cuales van a contribuir a la reducción de la vulnerabilidad también, todo lo que es la productividad sostenible, los medios de vida, proyectos multipropósitos, en fin. Todo esto nos ha conllevado a identificar eso, y en base a esto, pues el setup del hub va a estar articulado en tres aspectos, en tres pilares. Uno, que es fortalecer la gobernanza de la reducción de riesgo de desastres e invertir en la resiliencia, la coordinación, por supuesto con los programas globales y económicos de la COSUDE, que son CG y SECO, capitalizando también sobre experiencias regionales. El segundo pilar es todo lo que es apoyar el diálogo político en la temática,
y sin olvidar de mejorar la preparación en casos de desastres. Aquí la pregunta no es de que va a haber o no va a haber desastre, va a haber. Aquí la pregunta es cuándo, y eso es lo que tenemos que tomar muy en consideración, que el tiempo ya está corriendo y tenemos que prepararnos a la brevedad o mejorar los niveles de preparación para dar una respuesta de calidad, rápida, eficaz y adaptada. Ok, 5 minutos, ya casi termino. El HOP está alineado, al menos los pilares, con los objetivos de desarrollo sostenible. El pilar 1, pues definitivamente con el 1, 5, 9, 11, 13, 15, 16. La presentación, que es lo que va a circular, podrán apreciarla después. Solo me gustaría mencionar el 1, que definitivamente que es el tema que la reducción de riesgo de desastres es más una preocupación de desarrollo que humanitario. Entonces ahí es donde tenemos que invertir todo, sin olvidar el aspecto de la inclusividad, todo lo que es el aspecto innovador, mejorar la calidad de las ciudades, por supuesto, no solo las urbes de gran magnitud, sino también las ciudades medianas y de bajo nivel. Todo con sensibilidad climática y por supuesto al aspecto ecológico y con un gran apoyo al fortalecimiento institucional. El segundo pilar, diálogo político, es algo muy semejante, y también en lo que es el tercer pilar relativo a la preparación y respuesta rápido, pues definitivamente el 2, el 3 y el 6 son los principios básicos de la ayuda humanitaria, enfoque con seguridad alimentaria, todo lo que es agua y saneamiento, protección, salud, etc. Y los otros definitivamente con ese criterio de reconstruir mejor, Build Back Better, el cual nos permite no solo abordar la rehabilitación, sino una reconstrucción que sea sostenible en el tiempo. Con todo esto, el HOP pretende responder a 11 de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es ambicioso, pero pienso que una vez más, con el esfuerzo colectivo, vamos a poder avanzar en ese sentido. Muy rápidamente, esto es, diría yo, el corazón de nuestro enfoque, en los cuales del lado izquierdo de ustedes tienen las prioridades de Sendai, y sobre las columnas están los pilares programáticos del HOP. Aquí indico ciertas actividades que están en curso, tanto a nivel interno de COSUBE, que es lo rojo y lo azul. Son programas que ya están en curso, como los de glaciares, como lo del agua, programas de cooperación económica, etc. Y tenemos en negro, con enfoque, B es Bolivia, P de Perú y R es lo regional. Tenemos ya iniciativas que ya están un poco avanzadas y las cuales van a seguir avanzando, y por supuesto la idea es un poco poblar esta matriz con otras actividades las cuales nos permitan, pues, contribuir en una forma integral a reducir los riesgos de desastres en Perú. Las responsabilidades territoriales en todo lo que es reducción de riesgo de desastres, el enfoque primordial al principio va a ser Perú, Bolivia y Ecuador, con una prioridad media y baja en función de los países que se presentan acá, y en caso de haber una respuesta de gran magnitud, que se suscite una intervención humanitaria, tenemos también aquí prioridades altas como Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay en una prioridad un poco secundaria. Pongo Colombia acá porque puede surgir la pregunta: ¿qué pasa con el aspecto humanitario que se suscita de la migración venezolana? Si bien hemos tenido ciertas actividades de cooperación con ciertas organizaciones acá, caritativas y sobre todo de ACNUR, recientemente abierta, eso no implica que sea nuestra prioridad. La prioridad de todo lo que es humanitario, movimiento poblacional, poblaciones, etcétera, eso va a estar está basado en Colombia, y la mayoría de la inversión en esa temática está hecha en Colombia. La inversión que aquí nosotros vamos a tener es
casi exclusivamente para todo lo que es de origen natural. Lo que es humano lo maneja Colombia. Y bien, creo que con esto termino la presentación agradeciendo su amable atención.